Mi pregunta es la siguiente. Nosotros te conocemos todos principalmente a ti como bajista, ¿cierto? Pero en esta banda se ve que tú eres primero director de banda, compositor, haces función de tecladista, de guitarrista. Cuéntanos un poco sobre eso. Es una historia larga. ¿Crees que se lo cuente? Es una historia larga. Mira, yo cuando era más chico, harto más chico, cuando empecé a tocar, tocaba con buenos músicos y también me tocaba tocar con muy malos músicos. En serio. O sea, por ejemplo, tenemos que venía la cantante y entraba el do mayor, por ejemplo, y ni el pianista ni el guitarrista, nadie tocaba el acorde para que la cantante entrara. Entonces yo de a poquito empecé a tocar más de una nota en el bajo, ¿cachai? Pero un poco por la necesidad de que alguien hiciera la armonía. Entonces, esto de ir tocando con malos músicos fue cada vez más recurrente. Fue cada vez más repetitivo. Y cada vez eran peores. Eso era tremendo. Y era un alivio porque muchas veces tocaba con mi viejo, con mi hermano, que ahí estaba todo bien, por toda la armonía. Que ese es otro tema también de por qué yo llegué como a la armonía con el bajo, porque desemboqué en eso, o una de las desembocaduras de mi trabajo con el bajo eléctrico. Fue ese principalmente, el de que, es verdad, había que marcar el do mayor y nadie lo hacía, entonces yo de a poquito empecé como a sumar más notas para que sonara un poco la armonía. Y pasaba, además de cada vez tocar con más músicos, más malos, pasaba con más canciones también. Entonces cada vez menos se sabían las canciones de los demás y en el fondo empecé también ya a trabajar un poco más en serio todo lo que era la armonía. Porque, como ustedes saben, nuestro instrumento, el bajo eléctrico, está como un poco relegado al trabajo más rítmico, melódico, base. Pero este es un instrumento muy complejo y muy versátil también, entonces de a poco también fui sumándole más cuerdas a mi bajo. ¿Viste? Entonces yo marcaba un acorde abajo y sonaba muy grave, muy gordo. Entonces, bueno, tuve mi primer bajo de 5 cuerdas y le puse una más aguda. ¿Viste? Entonces empecé como a explorar más hacia arriba, sin dejar mi función de bajista, que fue lo que hice siempre. Ese también hay un poco de mito también de que mucha gente cree que yo no sé tocar el bajo, ¿cierto? Porque hay como esa cosa de que como yo con mis proyectos siempre hago como la función más melódica, pero tocando el bajo he hecho más de 100 discos tocando el bajo. Entonces, como ese es mi trabajo, es como el oficio también, de poder hacer bien una buena base con un baterista. Pero esta exploración llegó más por necesidad absoluta. Y también un poco imitando a mi viejo guitarrista de siempre, yo siempre lo vi tocar a él y yo quería tocar como él. Entonces, y además él toca muy bien el bajo también. De hecho, mi sonido de bajo, el que tengo ahora, es muy parecido al sonido que él tiene. Ahora, es muy raro, tiene un sonido muy gordo, muy redondo. Entonces, es como buscando ese camino. Ese es como para mí, mi máxima influencia, mi padre. Que es un guitarrista como muchos otros músicos que pasaron absolutamente desapercibidos después del golpe militar, que no se le abrió las puertas a nadie. Y él se quedó en su casa formando músicos, que era yo, mi hermano y otra gente que también estaba al alero de la familia en ese tiempo, que aprendieron a tocar alrededor de la familia, de mi viejo y de mis tíos. Y bueno, y cada vez me empecé a tomar más en serio el trabajo de la armonía. También se me ocurrió ver un poco y explorar un poco qué pasaba con la guitarra. Entonces tomé una guitarra, empecé a sacar cálculos, cuentas, porque no es lo mismo tocar un bajo que una guitarra, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes me pueden decir, pero tú haces acordes y eso es una guitarra. Es un mundo totalmente distinto, la presión de las cuerdas, la disposición de los dedos. Por ejemplo, yo no puedo hacer un cejillo con un bajo. Entonces todas las notas que toco las tengo que tocar con cada dedo. O sea, no puedo tocar más de 4 notas a la vez. En la guitarra tú puedes tocar las 6. Entonces también hay como una exploración también un poco más profunda, de que siempre con 4 notas armar toda la armonía y que siempre todo esté sonando. Entonces es un trabajo muy complejo. Entonces, bueno, por esas cosas también, como digo, empecé a explorar la guitarra, a sacar cuentas, a sacar cálculos y ver cómo podía funcionar ese tipo de acorde en el bajo. Entonces ahí también desemboqué después en el bajo de 6 cuerdas, que para mí es como me van a perdonar, ¿eh? Pero yo creo que el bajo eléctrico es el bajo de 6 cuerdas. Todo instrumento siento yo que tiene una evolución, tiene un periodo de tiempo que se demora en llegar a su lugar donde tiene que estar, a su evolución o a su cumbre, digamos.
Y yo creo que el bajo de 6 cuerdas es como el punto perfecto entre un instrumento que puede hacer una muy buena base y puede hacer una exploración melódica, como cualquier instrumento creo que se la merece. No porque tengamos las cuerdas más graves nos van a relegar siempre a hacer las bases, también podemos cantar las melodías, podemos tocarlas. Entonces este instrumento, creo yo, así como se demoró el clavecín a llegar al piano siglos, bueno, el bajo se demoró 60 años en llegar a esto, solamente, ¿viste? Entonces, no sé, ustedes saben que el primer bajo eléctrico fue en el 1940, ¿lo saben? El primer bajo que existió, el primer bajo eléctrico fue en 1940, entonces ahora estamos en el 2008, casi 70 años que el instrumento ya tuvo una evolución formidable, y este es como el estándar de hoy, digamos. Tú decías ahora el 2008, 2010, ¿cuál es el instrumento, cuál es el bajo que se va a usar en este tiempo? Es este, como bajo. Y hay otros experimentos un poco más osados que son el bajo de 8 cuerdas, como lo tiene acá en Chile Igor Saavedra, o otras exploraciones, pero eso me parece que ya tiene que ver en otro terreno, otro instrumento, como el stick o eso. ¿Viste? Si tiene 6 cuerdas, si bien tiene las 6 cuerdas, todavía sigue sonando como un bajo. ¿Viste? No alcanza a sonar como una guitarra. Ya con una cuerda más aguda ya no tiene entorchado la cuerda, entonces ya es como que fueran 2 instrumentos en uno, entonces ya no suena como un bajo eso, suena como una guitarra. ¿Ves? Entonces me van a disculpar, pero yo creo que el instrumento cómo evoluciona, bueno, eso no quita que ustedes si quieren tocar con una cuerda, con 2, con 3, con 4, se pueden hacer maravillas también. Acuérdense de Jaco Pastorius, que con 4 cuerdas hizo todo, conocen a Jaco Pastorius, ¿no? Ese tipo fundó la forma de cómo tocar el bajo eléctrico y cómo llevarlo adelante en una banda. Entonces, bueno, uno de tantos, pero él fue la punta de la cadena. Pero este es como el instrumento que siento yo que a mí personalmente el que más me acomoda, y el que creo también es como te permite hacer todas las funciones las que necesitas. Hacer bien una base grave, poder tocar también acordes, poder hacer una melodía bien hecha, que se note, que se entienda. Bueno, y así llegué a esta cosa de las 6 cuerdas y la armonía. ¿Alguien tiene una pregunta más? ¿La afinación estándar? Sí, no, son la afinación que ocupo es una afinación tradicional. Tiene un do agudo, después tengo un sol, un re, un la, un mi y un si. Siempre por quinta hacia abajo, por cuarta hacia arriba. ¿Nunca te ha dado por cambiarle la afinación? Sí, probé cuando hice mi tercer disco solista, probé con afinaciones un poco más raras y otras cosas, pero siempre caía la afinación la afinación tradicional, que es por cuarta hacia abajo. Se llega de vuelta a lo mismo. Sí, pero eso de la afinación es bien personal, yo creo que cada uno puede elegir. Hay otra afinación que es bien cómoda, que es la afinación por quinta, la que tiene la mandolina o el cello. También es una afinación interesante, yo también la manejo, la uso, pero no en el bajo eléctrico, que ahora estoy estudiando cello, entonces un poco estoy manejando ya también esa... También, no, para acordes es difícil. Mira, para hacer acordes la mejor es esta. La otra es muy brillante y te abre demasiado la disposición de los acordes, entonces no podéis lograr una homogeneidad del acorde, ¿no? Un poco más difícil. Por eso es muy raro que un chelista toque armonía. Tiene que ser un tipo muy virtuoso para que pueda tocar, o un tipo que toque mandolina, es muy raro, bueno, excepto casos excepcionales como Benavente y todos estos tipos que pueden hacer toda la armonía en su instrumento. ¿Ven? Pero esta es como la disposición como para poder hacerlo, creo yo, la más cómoda. Yo quiero preguntarte específicamente por todo lo que uno ha estudiado también, todo el cuento, pero por el touch de la mano derecha. Que si bien es cierto, uno siempre aprende a tocar todo el cuento y se menciona siempre tocar con la llave en los dedos. Pero yo te escucho y veo la forma que tú tenés para tocar y se nota que también tocáis con uñas, ¿cierto? Que es como una forma más guitarrística en el fondo. Entonces, de repente, ¿cómo? Porque yo alguna vez lo intenté, para justamente hablar un sonido más nítido, todo el cuento. Pero me tuve problemas. ¿Te resultó? No, eso. Tuve el atado, no para solear, sino que tuve el atado para acompañar. Por ejemplo, para hacer walking, para hacer redonda, como debe ser. Pero o sea, igual sonaba la uña, entonces perdía el touch. Entonces, de repente, ¿cómo complementar los dos mundos? El de la yema y el de la uña. Que es muy fácil, mira. Por ejemplo, tú para tocar una base, ¿cuáles son los dedos que usáis tradicionalmente? Puedes usar el pulgar o puedes usar estos dos, ¿cierto? Que es como la técnica tradicional, ¿cierto? Bueno, yo el dedo que tengo uña es este. No, pues sí, el otro.
Entonces uso este. ¿Cómo? ¿Qué dedo? ¿Este es el anular? ¿Cuál es? Este es el anular, es otro. Este es el anular. Bueno. Entonces ahí tengo solucionado eso, ¿viste? Entonces cuando tengo que hacer base, toco de esta forma, o toco inclinado más como de contrabajo, o con el pulgar para tocar más muteado. Y si quiero solear, que un poco eso también, buscando, no sé si es buscando un sonido más guitarrístico, es como buscando un sonido más claro y cambiar un poco la acentuación, mira. Además que la uña la usas como para la primera cuerda. Claro, mira. Primero yo la uña la usé para sacarme los mocos, primero. Obvio. Después para rascarme donde me picaba. Y luego de eso dije, oh, tengo una uña. Entonces puedo empezar a usarla. Entonces, mira, primero la empecé a usar para hacer acordes. Como les dije que la primera forma la única forma que tenemos los bajistas de hacer acordes tocando 4 notas, se pueden hacer 5, pero ya uno empieza a doblar la falange, empieza a hacer como cosas un poco más ¿cómo se podría llamar? Anti-anatómica, anti todo, porque ya tenéis que hacer una fuerza mal hecha, te podía hacer una lesión. Pues esta cuestión es un bajo, no es un banjo, pues esta cuestión. Mira, yo uso las cuerdas bastante despegadas del mango, súper arriba. Entonces, hacer un cejillo o medio cejillo con una falange puede ser una lesión. Entonces, dijimos que eran 4 notas para hacer un acorde. Entonces, siempre el top voicing o la nota principal del acorde que quiero destacar la toco con la uña. ¿Ya? Entonces, así empecé a usar la uña luego que... Ustedes saben, ya se lo expliqué. ¿Ve? Entonces así queda claro cuál es la nota del acorde y la melodía que quiero hacer, ¿cierto? Entonces la melodía era... Entonces va a quedar clarito si la toco con la uña, porque va a tener un sonido distinto a lo redondo que te pueden dar las yemas de los dedos. ¿Ve? Y la solución fue esa. Y bueno, me dejé la uña un poco más larga, entonces ahora ya no me meto los dedos de la oreja con este para no romperme. Entonces, para hacer las bases redondas, uso los dedos, las yemas de los dedos. ¿Ve? Mire, yo no le di más bajo, lo dejé plano. Yo para tocar con esta banda tengo que sacarle bajo al bajo. Tengo que hacerle una curva, mira. Ahí está con los bajos, con la curva cortada. Pero en realidad mi bajo suena así. O sea, siempre listo para hacer una base de funk, si es necesario. ¿Ah? Bueno, eso con respecto al... No sé si te lo probaste así alguna vez o te hiciste... Otra cosa también que pasa con esta uña o con este dedo, que bueno, luego de empezar a hacer los acordes, empecé a tocar así. Y este dedo lo empecé a guardar, ¿no? Usarlo solamente cuando estaba ofuscado. Lo guardé. Entonces empecé a tocar así y la verdad que ya me acostumbré. Yo cambié la técnica ya hace un tiempo. Al tocar así, de esta forma... se ve raro. Claro, tienen casi el mismo largo porque la uña ya le da un par de milímetros más afuera. Y a mí me permitió limpiar un poco el sonido, porque antes podía tocar muchas cosas, pero siempre había una cosa de mugre dando vueltas. Entonces lo pude solucionar. Al tocar así, puedo poner la mano sobre las cuerdas, entonces así ya no suenan. ¿Viste? Mientras que tocando así hay una posibilidad de que quede algo sonando, que quede alguna cuerda al aire, ¿viste? Entonces así lo solucioné un poco. Entonces la mano queda más de lado y también hay no es que los quiera convencer de que esta es la forma, de que tienen que tocar abajo. Pero les cuento más o menos mi experiencia para que no se hagan daño ni empiecen con dolor y cosas. Mira, hay una cosa de posición natural de los brazos, pues fíjense si los brazos tienen una caída. Entonces si yo hago esta geometría y empiezo a tocar así, a doblar los dedos, claro,
¿Cómo no me va a dar una tendinitis o esas cosas? ¿Cierto? Es el típico problema que tenemos. Como es un instrumento tan tosco, tan duro, el bajo eléctrico, entonces tan recio, tan para hombre, tan grave, entonces, ¿no? Sí, pues. Entonces, imagínense, además de eso, sumarle toda la geometría, esto de tocar así, de apoyarse el dedo acá. Entonces, yo veo muchos amigos bajistas que ponen el dedo aquí y ya están haciendo una fuerza tremenda, después dicen, oh, me duele el dedo, claro. Están tirando para allá muy fuerte, hay una fuerza ahí que se pierde, más encima tirar la cuerda hacia arriba, obvio que van a estar con lesiones, con dolores, además de las malas posiciones de la espalda, imagínense. Entonces, bueno, con esto yo solucioné por lo menos les digo, no me dolió nunca más nada. Nunca más tuve un problema. Bueno, aparte de que mi querido Fernando de Santiago me ayuda a cargar estas cosas, que también es una muy buena solución para los músicos que vean la forma de ayudarse a cargar los instrumentos, porque es muy delicado. Entonces después vienen las lesiones y todo eso es muy delicado. Con esto también pude descansar un poco en el instrumento, entonces es como tener un lugar donde poner el brazo casi, ¿viste? Y además tocamos. Entonces queda mucho más cómodo, no hacemos fuerza, como les digo y les repito, ya no hay más lesiones. Miren. ¿Viste que se ve natural? Está ahí. Es como que estuviera caído el brazo nomás, casi no hay geometría. Fíjense, o esta. ¿Viste? Ya tenemos el codo así recto hacia allá, tenemos el brazo hacia acá, la muñeca hacia abajo, el dedo. ¿Viste? Está buena la pantalla. Ya, eso con la posición. ¿Alguna otra pregunta? Oye, tú estabas hablando cuando empezaste a experimentar con armonía y a hacer acordes. Me imagino que en algún momento tuviste que hacerte ejercicio, hacerte alguna forma como para ordenarte cuando empezaste a tocar acordes. ¿Qué ejercicio hiciste? ¿Qué cosa? Que puedes decir como compartir. Lo que pasa es que la armonía, el uso de la armonía, que es el uso de la música en realidad, no es un ejercicio, es un conocimiento teórico, práctico, no es un ejercicio. Entonces, primero el entendimiento de la música tiene que partir por ahí. Tenemos que conocer intervalos, tenemos que saber construir acordes en la cabeza, ¿cierto? Y nosotros los bajistas, los normales, los que no tocamos acordes o que solamente tocamos el bajo, tenemos que saber cómo construirlos, pero si no tocamos el acorde, saber cómo dibujarlo, ¿cierto? Y eso se puede hacer a través de los arpegios, ¿cierto? Tienen un acorde Mach 7, ¿cómo lo dibujan? ¿Qué me puede decir? ¿Alguien más podría haberlo dicho aquí? ¿Cuántos más? Levanten la mano. Ya, ¿cómo dibujo un semidisminuido? ¿Cómo dibujo un aumentado? Tónica, tercera, cuarta aumentada, quinta aumentada. No, aumentada dije. ¿Aumentado? Arpegio aumentado es una triada, ni siquiera es una tetra. Primera, tercera, mayor Perfecto. y quinta aumentada. ¿Viste? Eso es como por allá atrás. A ver, ¿cómo podríamos hacer un Mach 7 con quinta aumentada? Perfecto. ¿Viste? Entonces, viste que la música es un conocimiento. Viste que muchos de nosotros aquí lo manejamos, lo podemos hablar. Incluso si somos más osados, lo podemos tocar en el instrumento. Porque, ojo, esto no es... Por ejemplo, podemos decir, no, que la armonía... No, si lo que estamos hablando es música pura. Cuando hablamos de acordes, de enlace, de intervalo, esto es música pura, es la papa, digamos, ¿cierto? Que tenemos que dominar que además... Mira, yo cuando empecé a estudiar ya formalmente, cuando tuve un par de clases con alguna gente, a mí me pintaron la música y la armonía como una institución muy grande. Entonces yo me imaginaba la armonía casi como la Iglesia Católica. Una wea así impenetrable, el Papa, no sé qué. Yo decía, ¿cómo voy a enlazar un acorde si esta wea tengo que pasar por los monasterios, por no sé qué, las monjas? Es una cuestión tremenda, con todo respeto, ¿eh? Pero era una cuestión tremenda, me lo imaginaba como una institución, como un gobierno militar, wea tremenda. Hasta que tuve un profe muy hippie, el más hippie de todos, Toño Restucci, no sé si lo conoce. El más me dijo, no, weón, me dijo, si esto es así, mira. Entonces me escribió una escala cromática de arriba abajo y me dijo, mira, esto si tú vas de aquí a aquí, esto es semitono y eso se llama segunda menor, segunda mayor, tercera menor. Y después de eso, ¿qué hago, profe? No, mira, después de eso tú elegí las tónicas, las terceras te dan la especie del acorde, las quintas te dan el color y las séptimas también. Listo. Entonces ya con eso
Mira, si ustedes dominan eso, así como te pregunto ahora, como un semidisminuido, como un aumentado, como un Mach 7 con quinta aumentada, como no sé, si ustedes dominan eso en el lenguaje, ya va a ser mucho más fácil llegar a acceder a lo que sigue después. Que ni siquiera es una cuestión tan técnica, es una cuestión simplemente de tocar lo que está. Si yo tengo un Mach 7, lo toco así. ¿Cierto? Ustedes me dicen, ¿y cómo toco como acorde? Bueno, como tenemos un bajo, tenemos que omitir la tercera o la quinta. Entonces, el mismo sin la quinta. Camarita amiga, ven acá. Sin quinta, sin tercera. ¿Ven? Ahí tenemos dos formas de hacer el Mach 7 inmediatamente. ¿Ven? ¿Cómo? ¿Cómo eso? La tónica y la tercera octava. Ah, perfecto. Vamos a llegar a eso. ¿Cómo se llama? Tenía idea. ¿Cómo sería en español eso? Doble parada. Doble parada. ¿Con la tercera abajo y la tercera arriba? No, la tónica abajo. Claro, perfecto. Claro, en ese caso, nosotros sí podríamos hacer el de la quinta, mira. Quinta, la séptima mayor y la tercera arriba. Y tenemos un acorde hermoso, ya tenemos una tétrada. ¿Qué les parece? Aplauso para la tétrada. Ah, espérense. Y me dicen, oye, pero quiero rearmonizar, ¿cómo puedo cambiar el bajo? Inversiones, pues, sí, es súper fácil. ¿No? Hagamos esto mismo, pero a partir de la tercera. Nos aparece este acorde. Suena lindo, ¿no? ¿Sabes qué estamos tocando? La tercera. ¿Qué es esto? La séptima mayor, la tónica y la quinta. Entonces esa es la primera inversión de nuestra tétrada Mach 7 que acabamos de hacer. Mire, si no la pueden tocar, si no tienen un bajo de 6, la pueden arpegiar, po. Sí, así de sencillo. Si no es necesario que vayan tocando acordes como Joe Pass por la vida, no es necesario. Ah, ya, y la otra forma es arrancar desde la quinta, lo mismo, mira. Qué lindo. Aplausos para la quinta. Vamos. Vamos, vamos, aplausos. ¿Qué pasa si hacemos nuestra tercera inversión a través de con la séptima? ¿No suena esto? Ya eso suena un poco más potente, un poco más raro. Entonces nuestras inversiones, nuestra tétrada que acabamos de hacer suena así. Seguimos para arriba. No llego. ¿Qué les parece? Ahí. Ahí. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Está bien o no? ¿Viste que no es tan difícil? Entonces, si nosotros hablamos de la armonía, de la música, de los enlaces, de las inversiones de una forma más distendida, más relajada, creo que podemos llegar a hacer grandes cosas con el instrumento. ¿Viste? Y si no lo podemos tocar así el acorde, así como lo toqué yo recién ahora. ¡Oh! Lo podemos tocar una nota tras otra, si no es tan complicado, ¿viste? ¿Qué pasa con, dijimos delante, un Mach 7 con quinta aumentada? Ahí la cosa se mueve más linda. Aplauso para el Mach 7 con quinta aumentada. Ya, y así con todas las demás. Y eso se puede practicar, se puede estudiar. Entonces, ¿viste que no es tan difícil llevar la armonía al instrumento? Sin necesidad. Mira, hay una cosa también importante. Creo que nuestro instrumento principal tiene que convertirse en nuestro instrumento funcional también. Por ejemplo, ¿qué hacen muchos de los que están aquí? Tocan guitarra y estudian piano de una forma funcional, ¿cierto? Como para entender la armonía. O muchos de los que están en las escuelas le obligan a hacer piano funcional, ¿cierto? ¿Quién está en la escuela moderna aquí? Ya hay uno. ¿Quién está en la Pro Jazz? ¿Quién está en la UNIAC? Ahí hay uno en la UNIAC. ¿Viste? A todos los que están en una escuela formal de música popular, tienen su hora a la semana de instrumento principal, que puede ser cualquiera, bajo en este caso, y tienen su hora obligatoria de piano funcional. Entonces, mi propuesta es que nuestro instrumento principal se convierta también en nuestra tabla funcional, de que podamos componer en nuestro instrumento, de que podamos hacer un arreglo cuerda en este instrumento, que podamos hacer un arreglo bronce en nuestro instrumento. Eso se puede. Ustedes me dicen, uy, un arreglo de cuerdas, ¿cómo? ¿Me creen o no que se puede?
Incluso va a sonar como cuerda esta cuestión, mira. ¿Me creen o no me creen? ¿Qué tal? ¿Viste que se puede? Y esto si lo escribí o lo grabáis MIDI o se lo pasáis a un cuarteto de cuerdas, va a sonar así, bien. Entonces es como la idea también de poder llegar a explorar las máximas posibilidades que te da tu instrumento. No sé, muchos de ustedes a lo mejor también tocan slap muy bien o tapping y también tratan de llevar como esas técnicas a un lugar de lo más depurado, lo más bien hecho posible. Bueno, con la armonía es lo mismo, pero hay una diferencia, sí. Que, por ejemplo, las técnicas siempre van a ser técnicas. Pero todo lo que tiene que ver con la armonía, con la melodía, con cómo componer o con cómo ejecutar o improvisar una pieza, eso sí tiene que ver directamente con la música. ¿Viste? No necesariamente tenéis que tener muy buena técnica para hacer buena música. ¿Viste? ¿Me explico? La técnica siempre llega un momento que, por ejemplo, todo esto que hace Victor Wooten, por ejemplo, él es un excelente bajista, ¿cierto? Eso estamos de acuerdo, es un músico extraordinario. Pero su técnica es más grande que la música que toca, ¿viste? Entonces pasa una cosa que te llama más la atención por cómo lo toca que por qué, o sea, cómo lo toca que qué es lo que toca, ¿me entiendes? Entonces, por ejemplo, puede tocar el arroz con leche, pero te llama la atención la técnica, ¿no? El arroz con leche, el arroz con leche tiene un acorde, 2-2, ¿viste? Entonces quizá eso pasa con los músicos que son demasiado técnicos, pero todo lo que tú puedas llegar a lograr con tu instrumento melódico, armónicamente, eso sí es música, ¿ya? Porque además tiene una forma mucho más abarcante que la técnica, porque puede ser tocada por cualquier músico, por cualquier instrumentista, tú lo puedes escribir, traspasar a otra persona, entonces creo yo que tiene un lugar más importante, digamos, ¿ya? La técnica no lo es todo, digamos. Aunque para tocar estas cuestiones y estos acordes sí hay que tener buena técnica. Pero yo trato siempre, y lo que aconsejo, aunque me carga el consejo, pero si estamos aquí me van a escuchar, ¿no? La idea de la técnica que nunca sobrepase lo que tú tocas musicalmente. Entonces yo trabajo técnicamente para que sea fácil transmitirle la música, ¿me entienden? Y creo que eso es lo que nosotros deberíamos llegar a lograr en algún momento, estudiar técnicamente para que lo que nosotros toquemos parezca fácil, ¿cierto? Y que la música tenga fácil acceso al que la escucha, ¿cierto? Que parezca que, oye, mira, que tan fluido que le sale, tan rápido, tan no sé cómo sea, pero que la música siempre sea la protagonista, que siempre eso sea lo más importante, ¿ya? Por eso estas como técnicas raras de
de cómo tocar así o asá, no sé qué, es como son más impresión, como que tiene que ver más con la impresión, con el espectáculo, más que con la música misma. No estoy hablando ahora de Víctor Gut en ningún motivo, porque también encuentro que es un súper músico, ¿eh? Ojo, porque lo que toca es impresionante. En sus composiciones y cuando agarra piezas clásicas y otras cosas es impresionante. Pero como consejo, no lleven la técnica más allá de lo que pueden llevar la música. Pueden llevar las dos cosas a la par, entonces ahí también va a haber un hermoso equilibrio, ¿ya?